El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, entre otros. Y ahí está también el derecho a la salud. No puede faltar dentro de estas orientaciones cuando usted tenga algún derecho a la salud comprometido por parte de sus entidades del sistema. Por supuesto, hay que hacer la reclamación y en eso estamos todos de acuerdo. Uno paga las cuotas mensuales por concepto de aporte, que no son bajas, es un 12.5%, pero cuando uno va en procura de que le brinden el servicio por parte de la EPS, le ponen todo tipo de trabas, le hacen pagar nuevamente, según la ley, cuotas moderadoras, copagos si es para el beneficiario, y para muchos exámenes que requieren las personas o medicamentos también les ponen a pagar cuotas moderadoras. Llámenos acá al 331-2265, 331-2265. Cuéntenos cuál es su caso y nosotros le orientamos aquí en vivo y en directo, para que usted no tenga que desplazarse a buscar el abogado y pagarle por lo que usted puede conocer a través de Tablero Jurídico. Recuerde, ahí en pantalla está nuestra línea de participación, 331-2265, 331-2265. Hoy queremos tocar el tema de los prepensionados, porque reiteradamente las personas nos llaman para que expliquemos esto de la prepensionalidad, en qué consiste. Y por supuesto aquí estamos para orientar a las personas en torno a este tema de los prepensionados. Primero, el decreto ley 790 del año 2002. 790 del año 2002. ¿Cuál era la idea cuando el presidente del año 2002 llegó al poder? Pues la idea era reestructurar las entidades del Estado. Casi todos los mandatarios a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional o a nivel de instituciones, cada vez que llegan quieren hacer reestructuraciones. Eso es una máxima que todos cumplen. Y esto de las reestructuraciones no es nada distinto que tratar de barrer el personal que no corresponde a sus amigos que lo eligieron y convocar, por supuesto, a los que participaron para que esa persona llegara al poder. Esto es lo que, en resumen, se puede denominar reestructuración de las entidades del Estado, sean de orden territorial como el municipio, el departamento,
departamento o el propio país, o bien sea de entidades descentralizadas del Estado, cualquiera de las muchas que tiene la nación. Entonces, en el año 2002 se hace la reestructuración, y dentro de esa reestructuración, o para hacer la reestructuración, se emite el decreto ley 790 del año 2002. ¿Qué significa este decreto 790 del año 2002, esta ley? De que se le permitía al mismo funcionario encargado de una institución que pudiese despedir o reubicar a sus subalternos. Yo estoy a cargo, por ejemplo, de una entidad como Bienestar Familiar, del SENA, etcétera, etcétera. Entonces, como ese alto cargo directivo me permite hacer reestructuraciones, y entonces puedo despedir a aquellas personas que así estén, digamos, por nombramiento, yo los puedo remover en el cargo para hacer reestructuración, con el objetivo, reitero, de poder meter a los míos, a los que me llevaron a mí a esa instancia de poder. Pues bien, lo bueno de ese decreto ley o de esa ley 790 del año 2002 es de que consagró una excepción para aquellas personas que podían ser removibles. Dijo, si la persona que va a ser objeto de remoción de ese cargo le faltan 3 años, ojo, le faltan 3 años para cumplir la edad. Es decir, en el 2002 las personas aún se pensionaban con 60 años los hombres y 55 años las mujeres. Entonces, a partir del momento en que se emite la norma, todo hombre que tuviera en 57 años o mujer que tuviera en 54 años no podía ser retirado del cargo hasta tanto no cumpliera la edad. Y el otro requisito era que le faltaran por lo menos 150 semanas, es decir, si no tenía aún los 60 años en ese entonces, o no tenía las 150 semanas que le faltarían para completar las 1000 de ese entonces, 2002, estábamos hablando que eran todavía 1000 semanas. Recordemos que las semanas aumentan a partir de la ley 797, cuando se dice que a partir del 2005 las personas se pensionan con 1050 semanas. Aumenta en 50 semanas más. En el 2006 aumenta 25 y ahí comienza a aumentarse gradualmente. Entonces, en el 2002, cuando se aprueba este decreto ley que permite reestructurar las entidades del Estado, las personas se pensionaban con 1000 semanas. Luego, si una persona tenía 850 semanas cotizadas al sistema, no podía ser despedido. Así su contrato se hubiese vencido el término inicialmente pactado o cualquiera de las prórrogas, no lo podían despedir. Pero si no tenía las 850 semanas y tenía más, tenía 1000 semanas o más, pero le faltaba la edad, es decir, estaba en 57 años los hombres o 54 años las mujeres, entonces en ese evento tampoco se podía despedir. Y así se estableció para los trabajadores del Estado. Sin embargo, este decreto ley, analizado por la Corte Constitucional y por supuesto en aras de proteger el derecho a la igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, que indica de manera textual que todos los hombres y mujeres, por supuesto, tienen derecho a la igualdad, independientemente de su filiación política o de su capacidad económica. Y no nos digamos mentiras, que casi siempre la vinculación a los cargos públicos del Estado tienen que ver con la afiliación política en su mayor parte. Entonces, en aras de proteger el derecho a la igualdad, se estableció entonces que esa norma podía extenderse al sector privado. De ahí que cuando un trabajador del sector privado estaba al portas de alcanzar la pensión de vejez, bien porque ya tenía 850 semanas, o bien porque tenía ya 57 años el hombre o 54 años la mujer,
y tenía ya las semanas cotizadas, entonces no se podía mover del cargo, había que esperar a que esa persona cumpliera con esos requisitos. Pues bien, de ahí se desprendió una serie de sentencias de tutela emitidas por parte de la Corte Constitucional. En la mayoría de los casos son sentencias T, sentencias de tutela, y se han mantenido hasta hoy beneficiando a muchas personas que, estando a pocas semanas o a pocos años de alcanzar la inasible pensión, no pueden ser despedidos del cargo, llámese una entidad pública o llámese una entidad privada. No puede entonces despedirse a una persona en esas circunstancias. Por eso recordamos nosotros a todos los empleadores que si tienen un trabajador que ya tiene las semanas, pero le faltan 3 años para cumplir la edad mínima, sea hombre o mujer, no lo pueden despedir ni terminarle su relación laboral, así el contrato se haya pactado a término fijo, no lo pueden despedir. Y para proceder con el despido debe acudirse entonces al Ministerio del Trabajo, que es la entidad administrativa que le han encomendado la misión de revisar si esa persona merita o no un despido. ¿Y por qué el inspector del trabajo? Porque presumimos que para el empleador despedirlo debe ceñirse a las condiciones o exigencias que establecen los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es, unas causales justas para terminar una relación laboral. Y esas justas causas las puede alegar el empleador en todos los casos, salvo cuando la persona es prepensionado, bien por la condición de que le faltan años, bien por la condición de que, habiendo cumplido la edad, le faltan pocas semanas para poder cristalizar el sueño de obtener una pensión. Esto pues lo que tiene que ver con prepensionados. Y hay una serie de sentencias como la T824 del 2014, la 693 del 2015, la T326 del año 2014, entre otras, que ustedes pueden tener ahí a su alcance porque todas están en las redes sociales. Hay que descargarlas, leerlas y darse cuenta qué es lo que está indicando la Corte Constitucional respecto a esas personas que están a poco tiempo de alcanzar la pensión. Con esta información queremos pues responderle a las personas que nos han manifestado que hablemos de estos temas, de la prepensionalidad, porque es claro el interés que tiene el legislador en esos aspectos de tratar de preservar en el cargo a una persona que ya con 57 años, hoy con 59 años o con 55 años en el caso de las mujeres, no lo despidan. ¿Y por qué? Porque una persona hoy con 55 años difícilmente va a conseguir trabajo si es mujer, o una persona que tenga 59 años si es hombre, tampoco lo van a emplear fácilmente. Ya está llegando a los 60, a la tercera edad, y allí es bastante complicado que le brinden una oportunidad laboral. De ahí que todos ustedes, señores televidentes, pueden aprender derecho a través de Tablero Jurídico, conociendo cuáles son los derechos que le asisten a usted en cada circunstancia de la vida. Y no se quede nunca de brazos cruzados, aceptando sin haber consultado previamente si la decisión que ha tomado el empleador, en este caso de despedirlo o de decirle que ya su contrato ha claudicado porque se venció el término o la prórroga sobre el periodo inicialmente pactado, ha culminado. Usted puede también hacerlo desde su casa. Para eso estamos aquí, para indicarle. Si el empleador lo despide a usted con 59 años de edad y ya tiene las semanas, o si tiene 54 años de edad y es mujer y ya tiene las semanas, usted puede alegar la condición comúnmente conocida como retén social o prepensionado. Ahí les dejo pues para que ustedes no olviden bajo ninguna circunstancia y entren a reclamar sus derechos.
El otro tema que quiero tocar en el día de hoy es el relacionado con una sentencia muy importante, que es la C-034 del año 2020. Una sentencia que no tiene todavía los 15 días de haber sido pronunciada por parte de la Corte Constitucional. Estuvimos hablando de las T, sentencias de tutela. Hoy hablamos de la C, de las sentencias de constitucionalidad, que las emite única y exclusivamente la Corte Constitucional. Las sentencias de tutela las emite cualquier juez constitucional, pero usualmente las que se citan y se van constituyendo en un precedente jurisprudencial son las que la Corte Constitucional revisa. Recordemos que conforme al decreto 2591 del 91, que reglamentó el artículo 86 de la Constitución, a la Corte Constitucional, según el artículo 241 de la Constitución, numeral 9, se le confía la guarda e integridad de la Constitución política. Y en ese sentido, entonces, la Corte Constitucional, como máximo intérprete de la norma, como organismo de cierre, por encima de lo que diga un juez, por encima de lo que digan los tribunales de distrito superior, por encima de lo que diga el Consejo de Estado, por encima de lo que diga la Corte Suprema de Justicia, está lo que dice la Corte Constitucional como organismo de cierre. Por eso lo tomamos casi siempre como precedente jurisprudencial, porque recordemos que el precedente es un reiterado pronunciamiento que hace una alta corte en un tema determinado. Y ustedes dirán, ¿por qué citamos los de la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional, en la mayor parte de las ocasiones, lo que hace es proteger derechos fundamentales que se encuentran descritos o no en la Constitución política. No todos los derechos fundamentales necesariamente tienen que estar definidos en la Constitución. De hecho, la misma Constitución indica que hay muchos derechos fundamentales que pueden estar al margen de la Constitución, es decir, no descritos en la Constitución. Y por el hecho de no estar descritos en la Constitución, no significa que no sean objeto de tutela o de protección constitucional, como sucede a menudo. Citemos el caso de los venezolanos que migran constantemente porque su gobierno al parecer no les brinda la protección que ellos demandan, igual como pasa en Colombia. No todo el tiempo el gobierno brinda la protección que merecen los colombianos. Entonces migran permanentemente, y el mejor ejemplo es de que en nuestra Constitución no se establece en ninguna parte que hay que proteger a los venezolanos. Son hermanos nuestros, pero eso no significa que tenemos que darle la protección, no dice la Constitución. Pero el hecho de que en la Constitución no se diga eso, no significa que no se puedan aplicar normas protectoras, como sucede con el caso de los colombianos. Y en el caso concreto, en el caso específico, hacemos mención a lo que tiene que ver con el derecho de salud. Porque la Constitución no discrimina en ese aspecto si es colombiano, si es un nacional nuestro o si es un nacional de otro país o especialmente un país vecino como son los venezolanos, que países con una trayectoria histórica similar. Lastimosamente, los gobiernos de turno, por su pensamiento político dispar, terminan convirtiendo enemigos a los pueblos, y los pueblos no son enemigos, son enemigos los mandatarios de turno, como sucede con el caso del mandatario colombiano y el mandatario venezolano, que no vinculen, que no involucren a los colombianos de a pie, al pueblo, porque muchos tienen o tenemos familiares entre los venezolanos, y los venezolanos por supuesto tienen muchos familiares entre los colombianos. Luego son un pueblo de hermandad, aunque los mandatarios, en su apetito de querer imponer su posición política, terminen simplemente mirándolos como que son grandes enemigos y haciéndole creer al pueblo que efectivamente son enemigos. Y desde que el mandatario de turno lo diga, todos sus áulicos, todos sus funcionarios repiten como loros el mismo discurso, sin tratar de penetrar en el mismo,
porque solamente se fija en lo que dice el amo, el que está en el poder, pero no miran que al fin y al cabo quien se afecta con estas decisiones de dividir las naciones es el pueblo, porque estoy seguro que ni el señor Maduro ni el señor Duque se van a afectar, no se ven afectados en lo más mínimo. Por el contrario, cada uno tira para su lado y quiere imponer su decisión política. Pero aquí en el caso colombiano, nosotros los del pueblo o los del pueblo venezolano son los que se afectan con esa cruda realidad, con ese enfrentamiento entre dos mandatarios que en el pasado siempre fueron como hermandad. La historia de Venezuela en materia de proceso independentista es la misma historia que le asiste a Colombia. Recordemos que de alguna manera en su época Bolívar, por allá en el año de 1819, conformó lo que se conoció como la Gran Colombia, que estuvo más o menos desde el año 1819 hasta el año 1831 o 32 por allá, cuando ya se dispersó. Y esa Gran Colombia fue constituida, por supuesto, por tres grandes naciones, como son los ecuatorianos, como son los venezolanos y, por supuesto, los colombianos. Eso es una representación fiel de lo que pensaba el libertador Simón Bolívar, un Estado centralizado, por supuesto, diferente a lo que pensaba Francisco de Paula Santander. Haciendo un poco de historia para las personas que aún siguen viendo que somos enemigos de los venezolanos y que de pronto manejamos un discurso xenófobo, y ese no es la idea. Aquí son muchísimos los colombianos que se beneficiaron del Estado venezolano, y diría con toda certeza que son mucho más los colombianos que se han visto beneficiados con el país vecino que los del país vecino beneficiándose de Colombia. Al fin y al cabo, cuando los colombianos que siempre han migrado a todas partes del mundo, a todas partes han migrado los colombianos, se fueron para Venezuela, fueron bien recibidos y no hubo ningún tipo de rechazo. Y se fueron no porque tuviéramos el mejor gobierno, antes por el contrario, por la falta de oportunidades laborales, por la falta de oportunidades educativas, por la falta de oportunidades en salud. Entonces fueron millones y millones de colombianos los que se desplazaron hasta el país vecino y allí situaron su sitio de residencia, conformaron sus hogares, consiguieron protección y estabilidad laboral y ahí se quedaron. Y ahí hay muchos. Por eso hoy esta división o esta diferencia absurda entre el gobierno colombiano y el gobierno de Venezuela no tiene ningún tipo de presentación. Lo que están haciendo es afectar enormemente a un pueblo. Irónicamente, estoy seguro que se afectan más colombianos con esa situación que los venezolanos, y lo digo porque estoy seguro también que los venezolanos, que su mayor parte llegan aquí, llegan de tránsito hacia otro país, porque no nos digamos mentira, este es un país que queremos, es el país del Sagrado Corazón de Jesús, pero también sabemos que la situación aquí no es tan buena como se quiere apreciar por parte de las autoridades, aunque estemos aquí orgullosos de ser colombianos, para que entendamos el discurso y no vayan a decir que soy castrochavista, que estoy defendiendo al señor Maduro. Estoy hablando con la realidad, y hablo con la realidad porque no pertenezco a ningún partido político, no soy áulico de ningún partido político, y hablo de la realidad, de lo que está pasando, porque a mí el señor Duque no me paga para que yo hable bondades del gobierno cuando realmente la gente en la sociedad palpa otras cosas. Por esa razón consideramos nosotros que se debe mantener esa hermandad. ¿Y por qué llegamos a este discurso de Venezuela y Colombia? Porque estaba citando un ejemplo en que los venezolanos vienen aquí a Colombia y si requieren protección de su derecho a la salud, pueden invocar acciones de tutela, como efectivamente lo han hecho, y los jueces constitucionales han protegido ese derecho. Porque en la Constitución no se excluye si es o no nacional para que le protejan el derecho a la salud. De ahí que retomo entonces el tema que estábamos hablando acerca de las sentencias, que las sentencias en Colombia son cuando son sentencias de constitucionalidad,
y son T cuando son sentencias de tutela, o sentencias SU que son sentencias de unificación. Y esas sentencias de unificación de criterio por parte de la misma Corte Constitucional es lo que se va a constituir como un precedente jurisprudencial para que los jueces de la República, para que los abogados lo exijan y para que los jueces, por supuesto, lo apliquen, porque es la Corte Constitucional el organismo de cierre. Hecha esta explicación o esta aclaración, entonces hablamos un poco acerca de la sentencia C034 del 5 de febrero del año 2020. Y quiero referirme a esta sentencia, ¿por qué razón? Porque la sentencia la emite un personaje que cuando fue elegido magistrado de la Corte Constitucional tuvo muchas reacciones, al parecer, por un proceso que llevó en la ciudad de Bogotá, si no estoy mal, y que al parecer hubo un problema allí con el cliente, con quien le dio el poder. Me refiero del magistrado Alberto Rojas Ríos. Este magistrado, que fue muy polémico para posicionarse o digamos, presentarse como magistrado, poder posesionarse como magistrado, que es la palabra exacta que decimos aquí, tuvo muchos problemas. Al final resultó siendo un muy buen magistrado, porque las sentencias que ha emitido, en su mayor parte protectora de derechos fundamentales, han dejado huella en la sociedad colombiana. Ya en otra oportunidad había emitido una sentencia parecida, indicando que los nietos también tenían el derecho a ser beneficiarios de la pensión de sus abuelos, cuando estos últimos hubiesen asumido su manutención o su crianza desde pequeños y que esos menores de edad habían estado a cargo de los abuelos durante la vida de ellos. Entonces, fue una sentencia que se emitió hace cerca de 3 años, muy importante en el argot jurisprudencial de los colombianos, para que los abogados la tuviéramos en cuenta y pudiéramos reclamar. Y ahora recientemente la sentencia C034 del 5 de febrero del año 2020. Ahora bien, ¿por qué la citamos? Porque nos remitimos al artículo 47 de la Ley 100, artículo 47, que describe de manera textual quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobreviviente. ¿Quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobreviviente? Y entonces, ese artículo 47 de la Ley 100 establece que son beneficiarios la cónyuge, compañera o compañero permanente. Y en el mismo orden están los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad cuando son discapacitados, o entre los 18 y los 25, siempre y cuando estén estudiando. Ese artículo cualifica a la cónyuge, compañera, compañero permanente. Digo que lo cualifica, ¿por qué razón? Porque sencillamente la cualificación consiste en que para ser la cónyuge, o si es la cónyuge, compañera, compañero permanente, la norma le exige haber convivido los últimos 5 años previos al fallecimiento del pensionado. Esos 5 años previos le van a dar el derecho a la compañera o al compañero supérstite para que pueda reclamar. Pero esa pensión también exige unos requisitos adicionales. No basta que sea cónyuge, no basta que haya convivido los últimos 5 años. También le dice que debe entregarle la pensión o de manera temporal o de manera vitalicia. La pensión se entrega de manera temporal a la cónyuge, compañera o compañero permanente del causante cuando esta compañera o compañero permanente es menor de 30 años y no tiene hijos con el causante o la causante. Allí se entrega de manera temporal. Tiene los 5 años de convivir, es menor de 30 años, no existen hijos, entonces se le entrega de manera temporal. Esto significa, según lo dice el artículo 47, que se le va a entregar durante 20 años.
con la condición que de esa misma pensión que le reconocen por 20 años debe extraerse el aporte al sistema pensional. Es decir, si la persona devenga un salario mínimo legal mensual vigente, de allí le van a sacar un 16% para que pueda hacer aportes a pensión por 20 años hasta lograr estructurar su propia pensión. Aquí hay que mirar una revisión importante, porque si una persona que tiene menos de 30 años de edad, no tiene hijos con el causante, pero convivió los últimos 5 años con él, tiene ese derecho a la pensión de manera temporal. Y si le sacan el 16%, y además de ese 16% le van a sacar el 12% ayer, hoy el 8%, y es un salario mínimo, entonces estamos hablando que ese 16 más ese 8 le están quitando un 24%. Digo 8% hoy porque recordemos que en la ley 2010 de diciembre del 2019, lo que se conoce como ley de financiamiento económico, que en el fondo es una reforma tributaria, esa ley estableció que el aporte de los pensionados al sistema de salud se iba a desmontar de manera gradual, y para este año 2020 las personas que devenguen hasta un salario mínimo legal mensual vigente deben hacer un aporte del 8%, de 1 a 2 salarios, un 8%. Pero, ¿qué sucede si esa persona, además de obtener reconocimiento de la pensión de manera temporal por 20 años, esa pensión es mínima? Y dije, ¿por qué se la reconocen temporal? Porque la cónyuge o el cónyuge o compañera o compañero permanente supérsite solamente tiene o es menor de 30 años y tiene 5 años de convivencia con la persona y no tiene hijos. Ahí se reconoce la pensión de manera temporal por 20 años. ¿Qué sucede entonces al respecto? Que a esa persona le van a descontar el 24%, y este descuento va a estar, digamos, en contra de lo que establece el mismo artículo 35 de la ley 100, es decir, que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Habría que revisarlo por parte de la Corte Constitucional. Bien podría caberle una demanda de inconstitucionalidad o inexequibilidad a esa decisión, a ese artículo 47, cuando dice que se le puede de la misma pensión descontar un 16% para hacer aporte al sistema y estructurar la propia pensión de esa persona que ha sido beneficiaria. La pensión de sobreviviente también se reconoce de manera vitalicia, pensión de sobreviviente de manera vitalicia o sustitución pensional de manera vitalicia. Son dos conceptos distintos que ya los explicamos aquí en otras ocasiones. Y se reconoce en forma vitalicia si la persona es mayor de 30 años, o si es menor de 30 años y tiene hijos. En ese caso se reconoce la pensión de manera vitalicia a la cónyuge, compañera o compañero permanente. Este es el primer segmento de reconocimiento de la pensión y quiénes son los beneficiarios. Entonces, beneficiarios, repito, son la cónyuge, compañera o compañero permanente y los hijos. Si una persona fallece, tiene hijos y tiene cónyuge o cónyuges, porque es posible que tenga 1, 2, 3 o 4 compañeras permanentes y además tiene cónyuge. Recuerde que la cónyuge es la persona con la cual se casó, ella o él con el que se casó constituye la cónyuge o se denomina cónyuge. Las demás con las que no ha celebrado el rito matrimonial se denominan compañeras o compañeros permanentes. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Que si una persona en esa circunstancia va a obtener la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional, en este caso, y además dejó hijos, esa pensión se va a dividir un 50% para la cónyuge o las cónyuges y el otro 50% para los hijos en edad escolar. Allí está lo que establece la ley. Pero los hijos también requieren una cualificación, y
y así lo establece la Ley 1574 del 2012. Ley 1574 del 2012 cualifica o exige unos requisitos a los hijos del causante cuando éste es afiliado o es pensionado. Entiéndese por pensionado el que está disfrutando la pensión. Afiliado, aquel que no está disfrutando la pensión, solamente está trabajando y se encuentra afiliado al sistema. Esto pues para hacer un poquito de claridad para ustedes, señores televidentes que están a esta hora observando Tablero Jurídico. Luego, para que un hijo tenga derecho a la pensión, se establecen 3 condiciones. Una, si el hijo está entre los 0 años de vida y los 18, no se requiere ningún tipo de cualificación. Basta con que sea un hijo debidamente reconocido o reconocido posteriormente por sentencia judicial, porque se presentan casos en que la persona fallece y no alcanzó a reconocer el hijo. Pues bien, este hijo o sus representantes legales pueden iniciar un proceso de filiación, y esa filiación se lleva ante el juez de familia, quien emite una sentencia y con esta puede convertirlo en beneficiario según el artículo 47 de la Ley 100. Entonces, ya ese hijo está allí, está entre los 0 años y los 18 años de edad, es beneficiario sin ningún tipo de requisito adicional. Basta con que haya sido reconocido directamente por el padre o por esa madre y que además haya tenido esa oportunidad de estampar allí la firma en el registro civil de nacimiento. Y si no ha sido reconocido por él, que haya sido reconocido por un juez mediante sentencia judicial. Segundo grupo de hijos, los que están entre los 18 y los 25 años de edad. En este caso, se les va a pedir a ellos que estudien, y ese estudio debe ser en una institución debidamente reconocida por el Ministerio de Educación. No es cualquier entidad donde van a estudiar, es una que esté reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y que por lo menos ocupe 20 horas de estudios semanales. Ojo, 20 horas de estudios semanales. Y el tercer segmento de requisitos son aquellos hijos que están en situación de discapacidad. Si son menores, no hay problema, pero si son mayores de 25 años de edad, deben estar debidamente calificados con pérdida de capacidad laboral de un 50 o más, y además depender económicamente del padre. Hacemos esta precisión porque puede darse el caso de un hijo que esté, digamos, con pérdida de capacidad laboral o esté en situación de discapacidad, haya sido calificado con un 50 o más % de pérdida de capacidad laboral, pero es que ese hijo no depende del padre. Entonces, en ese caso, no hay lugar a que le reconozcan la pensión de sobreviviente o la sustitución pensional. Haciendo esa precisión para que la gente no se nos confunda en ese aspecto. Entonces, muy importante, reitero, que la persona conozca en qué eventos y quiénes son los beneficiarios. Ya hablamos de la cónyuge, de la compañera, compañero permanente, hablamos de los hijos, en qué evento tienen derecho, repasamos un poco, si son menores de 18 no exigen ningún requisito, basta el reconocimiento del padre o de un juez. Si son mayores de 18 y hasta los 25, se requiere que estudien en institución reconocida por el Ministerio de Educación y que empleen por lo menos 20 horas dedicadas al estudio semanalmente. Y si son mayores de 25, deben estar en situación de discapacidad, debidamente calificados con un 50 o más de pérdida de capacidad y que dependan económicamente del padre. Hasta allí todo está muy bien. Pero resulta que el mismo artículo 47, que modificó la Ley 797 del 2003, establece otro requisito y dice: si no hay hijos, si no hay cónyuge, esa pensión pasaría a manos de los padres, siempre y cuando estos padres dependan económicamente de ese hijo o de esa hija que lamentablemente ha fallecido. Hasta ahí todo está claro. Y viene el último ítem, que es el alusivo a los hermanos del fallecido. ¿Qué sucede con los hermanos? Pues hoy el artículo 47 de la Ley 100 de manera textual dice que también pueden ser los hermanos en situación de discapacidad
que estén debidamente calificados y que dependan económicamente del causante, hermanos. Pero los hermanos únicamente acceden al derecho si no hay padres. Los padres únicamente acceden al derecho si no hay hijos ni cónyuge del causante. Con esto cerramos lo que dice el artículo 47. Pero la gran novedad hoy es la sentencia C034 del año 2020, febrero 5 del 2020, del ponente, el magistrado Alberto Rojas Ríos, que ha emitido una sentencia, para que la conozcamos todo, que dice que también se le puede reconocer la pensión a los hermanos inválidos, ojo, hermanos inválidos, menores de edad, así no estén en situación de discapacidad, también se les puede reconocer la pensión a ellos, siempre y cuando hayan dependido económicamente del causante. Es decir, que a los jóvenes hermanos, así tengan 18 y hasta los 25 años, también se les reconoce la pensión si están estudiando, la pensión que pudo corresponderle al papá o a los hijos o cónyuge del causante. Se le reconocen también a los hijos. Es una sentencia hito, una sentencia que sienta un precedente jurisprudencial para que se tenga en cuenta, porque hasta hoy los hermanos que estaban en óptimas condiciones de salud, pero dependían de su otro hermano fallecido, no tenían el derecho si no estaban en situación de discapacidad. Y es una sentencia de constitucionalidad porque lo que se busca es proteger a aquella persona que está entre los 18 y los 25, depende económicamente de un hermano, ese hermano fallece, porque si está menor de 18 también tiene derecho, es decir, desde el 0 año hasta los 25 años, si están estudiando, tiene derecho a que le reconozcan la pensión en el grado de sustitución o la pensión de sobreviviente. Con esta sentencia, pues, hacemos esa importante claridad para todos nuestros televidentes y que sepan que hay jurisprudencia por repasar, por revisar. El abogado debe estar constantemente actualizado de todo lo que produzcan las altas cortes. En este caso, el organismo de cierre por excelencia, la Corte Constitucional, de quien ya dijimos está con un compromiso constitucional definido en el artículo 241 de nuestra Constitución, numeral 9, donde se indica que debe revisar las sentencias de tutela. Entonces, todas las sentencias de tutela, algunas que por sorteo la Corte revise y reconozca un derecho, están allí en las redes sociales, las que emite la Corte Constitucional. Las otras cortes no emiten sentencias T, ni sentencias C, ni sentencias SO. Bueno, es posible el Consejo de Estado. Esas sentencias las emite la Corte Constitucional, para que nos quede claro. Hoy, pues, dándoles a ustedes nuestros agradecimientos, ya el tiempo se nos acaba, dicen por el interno, por eso los vamos a invitar a ustedes para el día de mañana, cuando estaremos en punto de las 3 con más Tablero Jurídico. Recordemos además que el programa está allí en YouTube, donde usted puede consultarlo como Tablero Jurídico. Y este mismo espacio se repite a las 11 de la noche por su canal C, el canal 112 de Encali TV, para que usted tenga la oportunidad de poder interactuar con nosotros y consultarnos las preguntas que tenga en torno al derecho laboral, la seguridad social, el derecho civil, el constitucional, el derecho de familia y el derecho a la salud. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros, les deseamos una muy pero muy feliz tarde y un fuerte abrazo. Un Dios los bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.